Compatriota, preste atención. Usted va a ver algo que quizá nunca había visto ni observado. Vamos a poner unas partes de la sesión de Corte Plena en la que discutieron las señoras y los señores magistrados, oiga bien qué clase de nombre, el perfil competencial de la jefatura del Departamento de Comunicación del Poder Judicial. A veces hay algunos jueces y magistrados que escriben de manera tan rococó, sofisticada y complicada que cuesta entenderles, pero este nombre debemos reconocerlo, es muy creativo. Perfil competencial de la jefatura del Departamento de Comunicación. También van a aprender en este video que la Corte Suprema de Justicia tiene una comisión de comunicación y sepámoslo de una vez, lo repetimos, el Poder Judicial tiene una planilla de 20 periodistas a tiempo completo. Ni qué decir del canal OIJ, que tiene 8 periodistas, tiene un set, tiene toda la parafernalia, vestuario que va desde muchos colores de camisas y sacos hasta chalecos antibalas. Bueno, el Poder Judicial tiene comisión de magistrados sobre comunicación y tiene todo un aparato de prensa, propaganda, filtración, manipulación, desinformación y hasta allanamientos con un gordillo que siempre le avisan para que llegue a hacer las noticias. Vamos al tema que nos interesa, la sesión de Corte Plena donde se discute el perfil del mago que va a rescatar el Poder Judicial de Costa Rica por los ataques que ponen en peligro la democracia. Vamos a ver 7 cortos de las intervenciones magistrales que nos llamaron la atención en una reciente Corte Plena de Costa Rica. Dicho sea de paso, usted, compatriota, puede ver en las transmisiones en vivo del Poder Judicial este tipo de sesiones. Me recordó cuando era un chiquillo, a papá le encantaba escuchar las sesiones de la Asamblea Legislativa en Radio Libertad, las pasaban en las tardes y me decía, mijito, poné cuidado, ve qué orador. Oí a Jorge Luis Villanueva, aquel verbo que tenía. Una vez le dijo a un diputado, Carlos José Gutiérrez, Dios eupónimo, y aquellos pleitos se retaban a duelo. Bueno, era otro mundo, por supuesto, estamos hablando de hace más de medio siglo. Las sesiones de Corte Plena, tengo que reconocerlo, son sumamente aburridas, intrascendentes y sin gracia. Pero aquí hubo algunos chispazos que ponen de relieve el miedo que tienen algunos magistrados de la crítica seria, de la crítica jurídica, de la crítica política sobre la política judicial que hacemos algunos ciudadanos. Escuchemos lo que dice el magistrado Paul Rueda Leal. No es que esté en off, es que ese día estaba en teletrabajo y no acudió a la mesa de herradura donde está la mayoría de los miembros de la Corte Plena. Ponga mucha atención porque usted se va a percatar cómo él en esta y en las próximas intervenciones insiste, pero con una fuerza que llama la atención sobre la urgente necesidad de tener una adecuada comunicación política. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué el magistrado Rueda tan interesado en política? Quiero hacer una semblanza política del magistrado Rueda. El magistrado Rueda logra una beca, se va para Alemania y vuelve. Lo conozco a principios de siglo. Alguna vez llegó al colegio de abogados, hasta por cierto, me pidió una vez el teléfono celular para hacer una llamada al extranjero. Pero bueno,
Por dicha que mi teléfono tenía eso bloqueado. En ese momento él era muy amigo de Luis Fishman, ¿se acuerdan? El menos malo, y una gran filiación política con el Partido Unidad Social Cristiana. Del 2002 al 2004, el magistrado Paul Rueda Leal, el doctor Rueda Leal, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que se encarga con el magistrado que hasta ese tiempo no lo eran, José Manuel Arroyo, y quien ocupó la presidencia del colegio después de que este servidor dejó el cargo, precisamente en el 2002, destruyeron todo lo que habíamos hecho contra las universidades garaje, quitaron los 600 juicios de lesividad contra los títulos mal habidos de quienes se graduaron en la Universidad San Juan de la Cruz, quitaron del carnet de abogados el nombre de la universidad en que se había graduado, quitaron del título de abogado el nombre de la universidad donde se había graduado y según ellos democratizaron la abogacía. Aquello fue un despelote que sigue hoy día causando estragos en el ejercicio del derecho. Paul Rueda Leal logra mover sus contactos políticos con la unidad en Liberación y lo nombran magistrado. Hace pocos años lo reeligieron, ya ahí él mutó. Lo único que le quedó fue el color rojo de la bandera de los mariachis de la unidad y cambió el azul por el amarillo porque se hizo PAC. Ahora don Paul insiste, porque él es un político con toga, en que la Corte necesita una adecuada comunicación política. Entonces se rasga la toga, porque generalmente decimos se rasga las vestiduras, y dice que cómo van a poner a un relacionista público o a un diseñador publicitario a dirigir la imagen del Poder Judicial. Preste atención. Dentro de los requisitos académicos, que me corrijo doña Alexandra si estoy yo equivocado, esta licenciatura en algunas de estas disciplinas académicas: periodismo, ciencias de la comunicación colectiva, relaciones públicas, publicidad, diseño publicitario, comunicación de mercadeo. Y yo sinceramente no veo de dónde podemos nosotros colegir exactamente que una persona con el factor de, por ejemplo, diseño publicitario, en realidad va a poder cumplir con las expectativas de lo que a nosotros nos ha faltado, que es una adecuada estrategia de comunicación política. O sea, con mucho respeto, los requisitos académicos indispensables tienen que estar orientados a materias que directamente tienen que ver con lo que a nosotros nos ha faltado, que es la comunicación política. Porque así como está esto, entonces resulta que una persona, pues solo que tenga una licenciatura en diseño publicitario, como lo demás son requisitos deseables, licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas, ya solo con diseño publicitario, ya podía estar participando en un concurso de este nivel, cuando aquí lo que nosotros estamos necesitando es una estrategia en comunicación política. Insiste nuevamente el doctor Rueda Leal, magistrado de la Sala Constitucional, que también tiene una anécdota muy jocosa cuando en una sesión de corte plena, algún día se las vuelvo a enseñar, pidió que en el baño de su oficina magistral le pusieran un bidé. Yo inclusive le mandé fotos de bidés muy bonitos, con decoraciones, con agüita caliente, con agüita tibia, pero al final otro magistrado me contó que no quiso poner el bidé y que ahí lo que tenía era una caja de libros en alemán. Bueno, aquí el licenciado, perdón, no le quitemos el doctorado, aquí el doctor Rueda Leal dice que es muy importante trazar una estrategia de comunicación política. Vuelve a decir lo mismo, estrategia de comunicación política, y cuestiona el perfil competencial de la jefatura del Departamento de Comunicación Institucional porque solo pide 3 años de experiencia. A mí en alguna medida me suena
que ahí desde que un magistrado de la Sala Cuarta, me parece que fue el magistrado Cruz, sugirió que nombraran como encargado de comunicación de esa Sala Cuarta a un muchacho que venía saliendo de donde Amelia Rueda, que había estado en La Nación y que ya había estudiado o estudiaba Derecho. Yo eso lo señalé públicamente y me pareció que ahí hubo algo que no fue del todo claro. Ahora él ha ido ascendiendo y no sé si tiene de manera interina ese cargo de jefe del Departamento de Comunicación Institucional, pero sí lo hemos visto convirtiendo las gradas de la Corte Suprema de Justicia en su pasarela, con las camisetas atilintadas, con esa vocecita de youtuber, con las consignas que puso a repetir a una magistrada sobre el tema de la justicia penal. ¿Será que le están haciendo un anillito para nombrarlo en esa plaza? Bueno, en esto sí debemos señalar que don Paul Rueda está parado de uñas y dice que como alguien con solo 3 años de experiencia se va a encargar de acicalar esa estatua de bronce tostado con una justicia que ni vuelve a ver a quien le suplica de rodillas que el principio de justicia pronta y cumplida sea eficiente. Miren con mucha atención, insiste el señor magistrado Paul Rueda Leal en la estrategia de comunicación política. ¿De quién? De los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, todos políticos nombrados por políticos. Escuche. Sí, muchas gracias. Aparte de las enormes dudas que tengo, veo que se pone un subfactor que es experiencia. Y en la experiencia se ponen 2 requisitos. Requiere un mínimo de 3 años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto y 2 años de experiencia en supervisión de personas. Entonces nosotros, para algo tan relevante como es algo que nunca hemos tenido, que es una adecuada estrategia de comunicación política, estamos diciendo que con 3 años de experiencia, todo bien, es suficiente. Ahora escuchemos a la magistrada doña Julia Varela. Observe, ella insiste en lo que resulta políticamente conveniente. Repito, políticamente conveniente. Señala y subraya, políticamente conveniente desde el punto de vista político. Deben, dice, adicionar a los requerimientos técnicos del cartel otras cositas más. Vamos viendo que tanto el magistrado Rueda y la magistrada Varela no están hablando de elevar el nivel de la eficiencia tribunalicia, de empezar a convertir al Poder Judicial en lo que es un poder de estos en el mundo civilizado. No hablan de ninguna reforma. Ahora, lo único que les importa es la imagen política de esos 22 magistrados. Vea. Imponerse el tema de criterio político al criterio técnico. El criterio técnico es para que lo valoremos, pero nosotros tomamos la decisión. El cartel va a llevar estos y estos contenidos o tiene que llevar este otro, pero tiene que ser con un acuerdo de corte que le agregue algo más de requisitos a lo que el criterio técnico nos asesora. Recordemos que el órgano decisor se aparta de los criterios técnicos, pero asume la responsabilidad. Los órganos técnicos ya cumplen con darnos la recomendación para que nosotros guiarnos en la toma de esa decisión. ¿Qué vamos a exigir? ¿Qué requisitos, qué requerimientos convenientes adicionales a los técnicos le vamos a agregar? Esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Qué curioso. El doctor Paul Rueda Leal insiste y lástima que no lo podíamos ver porque estaba en teletrabajo. Cosa que, dicho sea de paso, a mí me parece una mala crianza que los magistrados que tienen auto oficial, chofer oficial,
oficinas divinas, todo el tiempo del mundo, no salgan de la casa porque no les da tiempo y se peguen vía internet. Muy, muy feo. ¿Se imaginan ustedes a los 57 diputados conectados de manera telemática? De ahí tendrían que tener los cartelitos para estarlos subiendo y bajando, pero aquí es diferente. Vea cómo está conformada la Corte Plena, cómo las señoras y los señores magistrados ahí tienen su pichelito, algunas tienen un batido verde, ponga atención, y otros están un poco nerviosos, se mueven para allá y para acá y les agarra hasta la rascadera. Vea qué interesantes las frases calientes del doctor Rueda Leal. El Poder Judicial pierde espacio y credibilidad ante la población. Oiga, don Paul, y eso mismo le pasa al Poder Legislativo, y eso mismo le pasa a otras instituciones de la institucionalidad criolla, valga la redundancia. Don Paul señala, poder que no sabe comunicar lo que hace. Es un poder que no sabe comunicar lo que hace. Yo pregunto, ¿qué hace? Cumple con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida. Esa sería la mejor propaganda de ustedes. Que los índices de impunidad bajen, que la mora judicial se convierta en un fresco de justicia, de eficiencia, de seriedad. Que a los ciudadanos que pedimos justicia nos dejen de tratar de usuarios, sino como ciudadanas y ciudadanos. Eso no lo arregla ni el mejor comunicador político. Vayan a España y contratan a esas agencias de asesoría política para que les suba la imagen, para que los acicale, para que los enseñe a defender el metro cuadrado de ustedes, que serían 22 metros cuadrados. Pero aquí insiste don Paul, necesitamos a alguien, casi que será como un superdotado, un genio, no sé qué personaje de los superamigos cumpla con la misión intelectual tan interesante. Oiga, don Paul, ¿y por qué usted no hace un tiro? ¿Por qué no deja de ser magistrado y se convierte en el comunicador político institucional? Si es tan interesante. Ponga atención. Al frente de un cargo de estos tienen que estar un intelectual, una persona que lea entre líneas, que las vea venir, que aconseje. Tiene que ser una persona con una formación, me parece a mí que, por supuesto que tiene que ser un comunicador, tiene que ser un sociólogo, tiene que tener algo de antropólogo, porque si no conoce los orígenes de cómo se desenvuelven los fenómenos políticos, indudablemente que le va a costar mucho armar todo un esquema de estrategia, de salida, cuándo salir, cómo salir. Y comprendo la inquietud del magistrado Rueda. A mí me parece que es que también estamos fallando un poco en el cómo generar toda una estructura de comunicación. Esta persona no es fácil conseguirla. Y por si fuera poco, compatriota, como marca y remarca esta voz en off, porque no estaba en la sesión, estaba pegado de su computadora en algún lugar del territorio nacional o del planeta, dice el doctor Rueda Leal. De esto depende la sobrevivencia del Poder Judicial. Oiga, qué grave, compatriota. O sea, si los 22 magistrados, con el gran poder que tienen, controlando a quienes nombran en el Tribunal Supremo de Elecciones, controlando a quienes nombran en el organismo de investigación judicial, controlando el segundo cuerpo policial más importante del país,
único poder judicial en el mundo que tiene una policía controlando a los médicos forenses y a los peritos forenses, controlando la defensa pública, controlando el Ministerio Público que puede decidir si acusa o no a un presidente por 16 millones de pesos y le levanta la inmunidad, controlando al mismo tiempo el poder constitucional con la Sala Cuarta, que es la que dice qué es la Constitución y qué no. Único poder judicial en el mundo que en su seno tiene todas estas instituciones y sobre todo dos que son poderosísimas: el poder constitucional y el poder de la persecución penal en el Ministerio Público, que puede decir a quién persigue y a quién no, cuándo lo persigue y cuándo no. Pero vea qué curioso, sobrevivencia del Poder Judicial. Eso está en juego para el doctor Rueda Leal. Y desde el punto de vista de necesidad del país, igualmente, un poder que no sabe comunicar qué es lo que hace, pues es un poder que está perdiendo un enorme espacio de acción y credibilidad ante la población. Y si esa posibilidad no resulta, pues entonces veremos qué hacemos, pero no hay que descartarla, creo yo, desde un inicio, dada la responsabilidad que nosotros tenemos y la relevancia de este tema para la misma sobrevivencia, y no estoy exagerando, del Poder Judicial en cuanto a su legitimidad de cara a la ciudadanía. Ahora observemos la intervención de doña Patricia Solano Castro. Doña Patricia, en algún momento de su carrera profesional, se postula como magistrada, no lo logra, en ese tiempo le gana la tómbola política en Cuestemoras, don Celso Gamboa. Ella se retira, vuelve otra vez a la tómbola política porque su buen amigo, hijastro de su compañera de facultad y gran amiga, el magistrado 23, en ese tiempo diputado y muy poderoso en Cuestemoras, la hace magistrada. Y entonces ya no es jubilada, sino que es magistrada. Ella ingresa a la Sala Tercera y empieza a acumular poder. En este momento ella llega a ser, antes vicepresidente de la Corte, y en un pulso muy grande contra otro magistrado, Luis Fernando Salazar, los dos tienen que replegarse y logran un consenso para que fuera escogido el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doña Patricia queda a cargo de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial y ahí ella controla a la oficial de cumplimiento, doña Kenia Alvarado, que era su letrada. Ahí se decide si hay conflictos de intereses o no, como algo muy opaco que sucedió con una fiscal general a la que la salvaron. Pero además controla la Comisión de la Jurisdicción Penal, es la jefa de el OIJ, policía, médicos forenses y peritos. Es la jefa del Ministerio Público, de todo el Ministerio Público. Y como si fuera poco, es la presidenta de la Sala Tercera, donde también hemos sufrido el refrigerador de nuestros expedientes, como en uno donde figura como contraparte un exfiscal general y el letrado de esa sala, que lo tuvieron en el freezer más de un año sin tramitarlo. Bueno, doña Patricia Solano hace intervenciones muy interesantes que vamos a escuchar de seguido, pero vean qué curioso, se queja de estar cansada, que es muy tarde para discutir este tema tan álgido. Y oigan qué expresiones más, digamos, sinceras deberíamos hacer, dice la magistrada Solano Castro,
como hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. Oiga, compatriota, yo no podía creerlo. Aprendamos del Tribunal Supremo de Elecciones que escogió a un funcionario y lo becó varios años en España para que se preparara, para que obtuviera un posgrado en comunicación política. También aprendería a manejar hackers, troles, etcétera, etcétera, porque en la campaña del 18 el tribunal en los tiempos sobrados tenía un equipo de ataque cibernético que no era jugando. Eso es para que hablemos otro día. Entonces ella dice, sigamos el ejemplo del Tribunal Supremo de Elecciones, que mandó a alguien a hacer una maestría en comunicación política a Europa. Esto es un adiestramiento, esto es una inversión, es muy importante. Lo hemos hablado, ahí descubrí que había una comisión de comunicación en ese foro muchas veces. Vean qué barbaridad. No están hablando de ningún plan de reingeniería judicial. No están hablando de la posibilidad de llevar más fuerza a la justicia con mayor participación civil. No están hablando de escabinos, no están hablando de resolver desde el punto de la ingeniería industrial los procesos, los términos, cómo hacen eso. No están hablando del montón de penumbras que hay en el nombramiento de jueces suplentes para resolver casos complejos. No están hablando de cómo funcionan las sinopias para que de un momento a otro aparezca una jueza vestida de rojo con instrucciones de hacer un desastre judicial viendo el celular mientras una de las partes exponía. De eso no se habla nada, ni de cómo logran pasar un caso en el que yo figuraba como querellante a un tribunal ad hoc para que con un domingo 7 resolvieran una apelación precisamente por la compañera de uno de los jueces protegidos por doña Patricia. Podríamos dar más datos, pero ella señala y dice, comillas, todas las semanas, todos los días nos atacan como poder de la República. Oiga, ¿y por qué no se defienden? Y si los atacan, ¿por qué no responden? Y si los atacan, ¿por qué esos 20 periodistas no muestran los datos que tanto ocultan ustedes? Y si los atacan, magistrada Solano Castro, díganos qué significa en la jerga del canal de YouTube del OIJ, caso policialmente resuelto. ¿Cuántos de esos casos policialmente resueltos, doña Patricia, llegan a sentencia condenatoria? ¿Cuántos de los casos de allanamientos, doña Patricia, llegan a sentencia condenatoria? O doña Patricia, ¿por qué soltaron a los pillos que estaban llevándose los combustibles de Recope y que le produjeron un daño a la sociedad civil costarricense de miles de millones de colones? ¿Y qué pasa, doña Patricia, con todos los coligalleros y sinvergüenzas que se llevan el oro de crucitas? ¿Y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa con la mora judicial, con la lentitud de la justicia penal o con los nombramientos, repito, de suplentes en ciertos casos para descarrilarlos? Ay, doña Patricia, usted lo que dice es que los atacan, o es que ustedes se ponen para que los ataquen, como lo que pasó, por ejemplo, con el asesinato del condominio de Huachipelín. Ahí trataron de enmendar la torta con un comunicadillo, pero no están explicando todo el dominó que se armó en los movimientos de plazas de novias, novios, amigos y amigotes. Doña Patricia, el tema no está en los ataques, el tema está en que usted, con el poder que tiene, controlando toda la jurisdicción penal, lo que hace es poner ahí algunos remedios, algunas mejoralitas para quitar los tumores que hay en la administración de justicia criminal. Y culmina usted, señora magistrada, sosteniendo que las vocerías de la Corte no están claras. Hable claro. ¿Cuál es la vocería de la Corte?
el youtuber que le embarcó ahí diciendo un montón de frases huecas, o todo el equipo que no sale en el canal del OIJ, o la que filtra en el Ministerio Público los expedientes y reparte solo entre los 3 de la prensa canalla los datos para hacer daño. Dios guarde, le tomen una foto de la espalda porque cae el SUAT del OIJ a protegerla de una mirada inadecuada en sus omoplatos. Eso es lo que está pasando ahí. Claro, doña Patricia, hay un tortón. Ustedes tienen 20 periodistas con un sueldazo y lo que están haciendo es ridículo, cuando no es indescriptible por mañoso, por antiético y hasta por ilegal. Dice usted, para terminar, que nos estamos jugando la democracia. ¿Cómo diríamos en San Juan de Tres Ríos, doña Patricia? ¿Nos estamos jugando la democracia? ¿O vamos a llevar al gato donde el veterinario? ¿O voy a filmar a un amigo patinando por las calles de Guanacaste? Ay, doña Patricia, usted me recuerda lo que pasaba en la Francia del fines del siglo XVIII y cómo aquel palacio lindísimo de Le Petit Trianon se convirtió en una casa de sustos. Doña Patricia, ponga sus tacones en el suelo. Esto no es un tema de imagen, esto no es un tema de manejo político, este es un tema de sinceridad patriótica, de decir qué está pasando dentro de ese poder judicial y no de salir con estas apreciaciones que sí coincido con usted en esto, se le nota cansada. En esto, desde que yo soy magistrada, ese tema de la comunicación política lo estamos discutiendo. Y en esto recuerdo que estaba ya casi por nombrarse al jefe del departamento de prensa y se modificó completamente cuál era lo que se quería, pero en realidad vean que lo que se pretende es otra cosa. Creo que si desde entonces se hubiera enviado a una persona a España a tener la maestría en comunicación política, alguien que tenga estos requisitos, ya estaría más que formado, como hizo el Tribunal Supremo de Elecciones en su momento, que preparó a una persona y que les ha dado un gran resultado. Entonces, en esto nosotros venimos postergando decisiones que son importantes y no las tomamos, en cuanto a que entonces hay que reservar del presupuesto, buscar la persona que vamos a formar en este sentido, con un contrato entonces de que se le va a dar el adiestramiento, la preparación académica y que también queda sujeto a cuál es el periodo en el cual va a trabajar para este poder de la República, para nosotros poder obtener la inversión que se va a hacer. Pero en este sentido, por eso es que dentro de lo que nos plantea la Dirección de Gestión Humana, lo que vimos en la Comisión de Comunicación, qué es lo que se necesita, y lo que necesitamos, como bien se señala, pareciera que no es posible pagarlo con las posibilidades de salario que se ofrecen a lo que necesitamos. Y como decía en la mañana, todas las semanas, todos los días nos atacan como poder de la República. No se analiza qué es lo que estamos haciendo, no se tiene una visión y en muchas ocasiones los voceros no están claras las vocerías, no salimos a dar respuestas claras de qué es lo que hacemos con números. Porque cuando se hacen afirmaciones y nos descalifican, nosotros en la mayoría de las ocasiones contamos con los datos que podemos desautorizar cuáles son las acusaciones que se le hacen al Poder Judicial. Pero sin embargo, nos quedamos callados y como se dice, el que calla otorga. También tengo que hacer la observación de que un tema de esta trascendencia lo discutimos a esta hora cuando todos estamos cansados. Entonces, estos son temas que tenemos que discutir en horas tempranas de la mañana cuando venimos frescos por la trascendencia que tiene, porque nos estamos jugando la democracia, no es otra cosa. Defender y poder comunicar lo que hacemos tiene una relevancia de primer orden. Entonces, en principio,
debemos analizar, y esa es la propuesta nuevamente, como nos sugiere doña Roxana Arrieta, ver dentro de lo que podemos hacer qué es la persona y como dice don Pola que se puede nombrar, pero la propuesta que yo les hago es de que nosotros busquemos a quién mandamos a preparar y no vamos a seguir en un año más discutiendo un tema y esperando una resolución y unas respuestas que no damos. No sería correcto, ni justo, ni serio acabar este video sin decir lo siguiente. En la Corte Plena hay muchísimas magistradas y muchísimos magistrados de muy alto nivel ético y técnico. Hay muchísimas magistradas y muchísimos magistrados que procuran que los fallos que ellos van a elaborar junto con sus letrados y letradas sean fallos que honren la jurisprudencia costarricense. He escuchado voces de magistradas y de magistrados que han encarado a sus pares diciéndoles que la cosa no es así. Claro que hay funcionarias y funcionarios judiciales que se están sudando sus togas para hacer justicia, para que el principio de justicia pronta y cumplida sea eficaz y sobre todo miles de funcionarios que están aterrorizados por esos políticos con toga de la Corte Suprema que por amiguismo nombran magistrados suplentes, que por amiguismo hacen que nombren jueces suplentes, que por amiguismo nombran algunos por inopia, que por amiguismo congelan a quienes aspiran a hacer carrera judicial y seguir creciendo. Claro que hoy día el Poder Judicial está tomando conciencia de que la justicia costarricense está en las manos inadecuadas, de que por supuesto el Poder Judicial está en peligro, que claro, la democracia está en peligro, porque cuando se termine de desquebrajar esa estatua herrumbrada y tostada, donde la justicia tiene decenios de ver pa'l techo, esto se va a desbarrancar. Pero no se preocupen, señoras y señores magistrados, estamos muy cerca de que empecemos a reconstruir la República, a rearmar el Poder Judicial basado en ¿qué? En la justicia pronta y cumplida. Lo invito a que vuelva a ver este video para que repase lo que hemos señalado.